Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y este es su programa A Quemarropa. Actualmente percibimos una campaña bien montada contra Alemania, un tanto sutil pero bien montada. Difícilmente lo que uno observa cuando lee la gran prensa occidental pueda ser la consecuencia de una casualidad, porque sobre Alemania están lloviendo las críticas. Y todo esto tiene que ver con el hecho de que Alemania fue hasta hace poco el país que trazó la línea dentro de la Unión Europea, el país que ejercía el liderazgo dentro de la UE. Y hoy en día, por el hecho de haber sostenido, impulsado buenas relaciones con Rusia, por haber impulsado el proyecto Nord Stream 2, que ampliaba el suministro de gas de Rusia de forma considerable, por haber enfrentado a Estados Unidos a propósito de esta decisión, por haber tratado de priorizar los intereses europeos y los intereses de Alemania por encima de los intereses de los demás en materia comercial. Recuerden ustedes las contradicciones con Estados Unidos a propósito de la discusión del Tratado de Libre Comercio, las sanciones que le impuso el gobierno de Donald Trump y esas contradicciones que afloraron. Estados Unidos no le perdona a Alemania que haya tratado de entenderse con China, un poco obviando las recomendaciones de Estados Unidos en algunos aspectos, que en un momento determinado entendió que había que impulsar un proceso para irse distanciando de China, luego de que este país se evidenció como un gran competidor. Bueno, pues ahora uno advierte que hay una campaña montada contra Alemania en un momento en el que este país indiscutiblemente acusa un vacío de liderazgo, porque pasó del liderazgo de la señora Angela Merkel a ser Alemania entonces dirigida por un hombre un poco insulso, producto de una coyuntura, y la Unión Europea pasó de ser ese gran jugador que fue capaz de impulsar el acuerdo de Minsk II, que frenó el avance de Rusia en Ucrania, evitó que Rusia en el 2014 tomara Ucrania en su totalidad. Hay gente que quiere presentar las cosas de forma diferente, pero Minsk II fue esencialmente eso, un momento en el que todo era favorable para la toma de Ucrania. Minsk II detuvo todo eso. Bueno, y uno de los impulsores de esa campaña es el señor Zelensky. Vladimir Zelensky, el día pasado, dio a conocer una decisión de su gobierno de suspender una visita que se había coordinado discretamente del presidente alemán Steinmeier a Kiev. Mucha gente ignora que Alemania tiene un presidente, aunque es una figura un tanto decorativa, pero es el jefe del Estado alemán. Y hay un jefe del gobierno que en realidad es quien lleva la voz cantante, que es el canciller. Pero bueno, se había discutido una visita, se había coordinado una visita del presidente alemán a Kiev. Y eso se estaba haciendo de forma discreta. De repente, el señor Zelensky públicamente anunció que había tomado la decisión de suspender esa visita. Y eso porque supuestamente Alemania no tramitó formalmente una solicitud en ese sentido. Y mucha gente se preguntó, bueno, pero ¿cómo es que tú estás públicamente anunciando la suspensión de una visita
cuando todo el mundo sabe que eso se coordinó discretamente, porque Ucrania ahora mismo está viviendo una guerra y la visita de un presidente en medio de una guerra no se coordina públicamente. Si Zelensky no lo hubiera dicho, nadie se entera, pero él lo dio a conocer y eso naturalmente se entendió como un gesto hostil, como un intento de humillar al presidente de Alemania. Pero no solo eso, sino que el señor Zelensky, un poco supuestamente para reparar los efectos de su decisión, entonces invita al canciller, lo cual es otra humillación, porque le está diciendo al presidente: tú no eres nadie, yo prefiero que venga aquí el canciller de Alemania. Probablemente los alemanes habían entendido que lo correcto era hacerlo de esa manera. ¿Por qué? Bueno, porque hay un descontento de Kiev por el hecho de que a Alemania se le acusa de haber impuesto la política de buena vecindad con Rusia, de buenas relaciones. Y además de eso, de no reaccionar de la forma en que le hubiera gustado al señor Zelensky cuando se inició la denominada operación especial del presidente Putin. Porque Alemania ofreció unos 5.000 cascos militares y Ucrania entendió que eso era una humillación. Bueno, su respuesta frente a eso fue: pero mándenos colchones mejor, mándenos colchones para nosotros entonces dormir aquí tranquilos en medio de la guerra. El asunto es que Alemania ha tenido como política no asumir posiciones radicales con respecto a este conflicto. Ha sido su interés, aunque las presiones han sido fuertes, y no ha podido prescindir de los recursos energéticos rusos como se ha querido, por lo que eso implica. Y entonces, esta campañita, de alguna forma, de formas tan sutiles como esa, las está impulsando el señor Zelensky. Pero eso llueve, es muy notorio en la gran prensa del mundo occidental. Yo les quiero poner otro ejemplo. Lo que dice en un artículo publicado recientemente, nada más y nada menos que un premio Nobel de Economía, el señor Paul Krugman. Ese artículo lo publicó en el periódico The New York Times. Lleva por título: El comercio ayuda a fomentar la paz. Y tiene ahí mismo en el titular la respuesta a esa interrogante: no siempre. Y entonces, él recuerda en ese artículo lo que ocurrió en la guerra de secesión de Estados Unidos, que se inició un 12 de abril de 1861, hace 160 y tantos años, 161 años. Fue una decisión, dice él, que se adoptó porque los estados del sur que iniciaron el ataque entendían que tenían un arma económica muy poderosa, que era la dependencia del Reino Unido, de Gran Bretaña, del algodón que se producía en los estados del sur con la utilización de la fuerza de trabajo esclava. Dice Paul Krugman que los estados del sur entendieron que esa dependencia era algo tan preciado por Reino Unido que inmediatamente intervendría. En aquel entonces, recuerden, Reino Unido era el centro del mundo, la gran potencia mundial, y entonces intervendría a favor de los estados del sur para garantizar el suministro de esa materia prima, lo cual no ocurrió. Y los estados del sur perdieron la guerra. Eso lo cuenta el señor
Paul Krugman, a propósito de la decisión de Vladimir Putin de iniciar su operación militar especial, porque entendía, según Paul Krugman, que la dependencia de Europa de los productos energéticos rusos era tal que la reacción no iba a ser contundente frente a una intervención militar en Ucrania. Lo cual, pues, no ocurrió en la forma en que previó el presidente Putin. Y entonces, a partir de ahí, dice el señor Paul Krugman algunas cosas que yo quiero subrayar. Pero antes, permítanme hacer una pequeña pausa. Pues dice Paul Krugman en el artículo citado en el segmento anterior lo siguiente: la semana pasada señalé a Alemania por no estar dispuesta a hacer sacrificios económicos para el bien de la libertad de Ucrania. No olvidemos tampoco que en el preludio de la guerra, la respuesta de Alemania a los llamados de ayuda militar a Ucrania también fue patética. Reino Unido y Estados Unidos se apresuraron a proporcionar armas letales, incluidos cientos de misiles antitanques que fueron determinantes para resistir el ataque de Rusia a Kiev. Alemania ofreció y tardó en entregar 5.000 cascos. Si creen que estoy tratando de ayudar a avergonzar a Alemania para que sea un mejor defensor de la democracia, tienen razón. Y sigue diciendo más adelante: las raíces de la vulnerabilidad actual de Alemania se remontan a la década de 1960, cuando el gobierno de Alemania Occidental comenzó a aplicar la Ostpolitik, política del Este, con la que buscaba normalizar las relaciones, incluidas las económicas, con la Unión Soviética, con la esperanza de que una integración cada vez mayor con Occidente fortaleciera a la sociedad civil y encaminara al este a la democracia. El gas ruso comenzó a llegar a Alemania en 1973. Entonces, ¿el comercio promueve la paz y la libertad?, se pregunta Krugman. Sin duda lo hace en algunos casos. En otros, sin embargo, los gobernantes autoritarios, más preocupados por el poder que por la prosperidad, pueden ver la integración económica con otras naciones como una licencia para portarse mal, asumiendo que las democracias que tienen un sólido interés financiero en sus regímenes se harán de la vista gorda ante sus abusos de poder. No estoy hablando solo de Rusia. Mientras Víctor Orbán ha desmantelado sistemáticamente la democracia liberal en Hungría, la Unión Europea se ha mantenido al margen durante años. Luego está la gran interrogante: China. Xi Jinping ve la estrecha integración de China con la economía mundial como una razón para evitar emprender políticas aventureras como la invasión de Taiwán, o como una razón para esperar que Occidente responda con sutileza. Nadie lo sabe. Y más adelante señala lo siguiente: y lo que eso significa en la práctica es que Europa debe moverse con rapidez para eliminar las importaciones de petróleo y gas
ruso y que Occidente necesita ayudar a Ucrania con las armas que necesita, no solo para mantener a Putin a raya, sino para lograr una victoria clara. Eso dice el señor Paul Krugman, Premio Nobel de Economía. Y evidentemente que se trata de un artículo que dice verdades a media y que está cargado de sesgos y también ignora situaciones que aquí, bueno, pues son clave. Por ejemplo, Estados Unidos pactó con China cuando entendió que convenía. Eso ocurrió por aquellos años 70 en que Alemania promovía la Ostpolitik. La Ostpolitik, como se dice en el trabajo, era el acercamiento con el bloque socialista, incluyendo la otra Alemania, la Alemania del Este, con el objetivo de lograr una distensión. Esa política la impulsó Willy Brandt y fue la que dio origen a aquellos principios que debían regir las relaciones en Europa y en donde se abordaron aspectos fundamentales como los de seguridad en el viejo continente, que precisamente era uno de los reclamos de Rusia, que citaba aquellos principios que fueron un logro de esa política de distensión impulsada por Willy Brandt. Mientras Willy Brandt hacía eso en Europa y contaba con la anuencia de Estados Unidos, eso no se puede atribuir exclusivamente a Alemania, porque eso fue una política del bloque occidental. Naturalmente, quien la formuló y la promovió fue Alemania en el gobierno de Brandt. Pero Estados Unidos en aquellos años tenía su política de acercamiento con China. Y resulta que hoy China, gracias a ese acercamiento, es el principal desafío del mundo occidental. Sin embargo, eso Paul Krugman no lo presenta como el resultado de una equivocación de Estados Unidos, como sí lo hace con Alemania, refiriéndose a Rusia, que no alcanza a ser, que no llega a ser el reto que representa China para el mundo occidental. Y que, por cierto, está hoy en la situación en que está por una situación que se creó de manera artificial. Se creó de manera artificial y producto de una política de Occidente con miras a acercarla militarmente. Y naturalmente, ¿quién no reacciona cuando hay una política hostil como esa? Porque cuando usted lleva bases militares a la frontera de forma deliberada, como un gran propósito, e incluso usted reclama eso como un derecho, esa no es una política de promoción de relaciones de amistad y de buenos intercambios. Es una política hostil encaminada a contener el progreso de una nación determinada. Pero bueno, como consecuencia de aquella política de Estados Unidos frente a China, emergió el dragón asiático como una gran potencia. Y nadie le critica a Estados Unidos eso. Nadie le critica a Estados Unidos que China hoy es uno de sus principales socios comerciales, que las principales empresas, las grandes empresas estadounidenses, están establecidas en China y que en gran medida el crecimiento de los Estados Unidos obedece al aprovechamiento del gran mercado chino, porque eso no se dice. Y es curioso cómo usted, bueno, en el caso de Alemania, hay que arrodillarla y enrostrarle que supuestamente se equivocó con Putin cuando contrató Nord Stream 2 y cuando quiso mantener buenos intercambios con esa nación. Y entonces hoy se reclama
que Alemania haga unos sacrificios que no ha estado dispuesto a hacer Estados Unidos tampoco. Porque déjenme decirle una cosa, a pesar de las sanciones, a pesar del discurso, de las amenazas y de todas las cosas que se dicen, todavía Estados Unidos está importando algunos productos desde Rusia, como el caso, por ejemplo, de los fertilizantes. ¿Por qué? Bueno, porque Estados Unidos no puede prescindir de eso por el momento. Una buena parte de los fertilizantes que se usan en Estados Unidos provienen de Rusia. Y todavía Estados Unidos sigue importando petróleo. Eso lo leí yo en un diario recientemente. Para su reserva. Y entonces le están pidiendo a Alemania que haga un tremendo sacrificio, dejando de importar un gas que hundiría su economía. Y un sacrificio semejante le están pidiendo también a India, la sexta economía, que ha entendido que no tiene por qué sacrificar intereses nacionales cuando hay otros que siguen haciendo negocios con Rusia, y cuando eso es una cuestión vital, porque India importa el 85% del petróleo que consume, y Rusia es un gran proveedor que ahora hace ofertas generosas que India quiere aprovechar. Pero además de eso, hay una tradición, hay unas relaciones que datan de muchos años. India compra armamento, India compra productos diversos y ha tenido unos intercambios ahí históricos con este país. Y no está en disposición de sacrificar eso por un asunto de interés nacional. Entonces usted no puede andar promoviendo ahí que una nación sacrifique, haga unos sacrificios tremendos cuando lo que está en riesgo es el bienestar de toda su población. Pero hay otra cosa que realmente es súper obscena en todo esto. Y es que mientras hay quienes hablan, sacan el pechito y reclaman apoyo a Ucrania, incluyendo el apoyo militar, resulta que detrás de todo eso hay un tremendo negocio, pero un gran negocio. De eso nosotros queremos hablar. Permítanme antes hacer otra pausa. Antes de analizar el gran negocio que representa hoy en día la guerra de Ucrania, yo quería hacer algunas acotaciones con respecto a lo que dije en el segmento anterior, a lo que dije con respecto a la posición de Paul Krugman de que hay que priorizar lo político por encima de las relaciones económicas. Eso no lo sigue nadie. Eso no lo sigue nadie, ni siquiera el gobierno de Estados Unidos. Porque cuando Estados Unidos ha entendido provechoso entenderse con tiranos, lo ha hecho. Y lo sigue haciendo. Hemos dicho, por ejemplo, bueno, pero si es así, entonces ¿por qué el gobierno de Egipto, una dictadura que sentencia todos los días opositores a la pena capital, en donde es imposible realizar labores periodísticas de forma independiente, en donde se ejecutan a cada rato trabajadores de la prensa? ¿Por qué Estados Unidos apoya económicamente con cifras multimillonarias ese régimen que es una vergüenza hoy en día para la humanidad? ¿O por qué no aplica sanciones económicas también contra Israel por los abusos que comete contra los palestinos en los territorios ocupados? ¿Por qué no le impone sanciones a Arabia Saudita? ¿Por qué le vende armas? ¿Y por qué permite
los bombardeos que se hacen todos los días en Yemen. Si es así, como plantea Paul Krugman, entonces, ¿cómo se explica que en un momento determinado Estados Unidos decidiera imponer sanciones contra Irán y después también, a conveniencia, levantárselas? Porque eso se está manejando ahora, esa posibilidad. Y se ha dicho claramente, tenemos que acelerar un entendimiento con Irán para lograr que el petróleo iraní salga al mercado y entonces estar en mejores condiciones de apretar a un enemigo mucho más peligroso que Rusia. Yo pregunto si eso es moral. Si usted coyunturalmente y a conveniencia, motu propio, sanciona a un tirano según su propio criterio y después entonces le levanta las sanciones. O como han hecho ahora mismo con Maduro. Maduro, un dictador, reconocieron un gobierno en el exilio y después de repente, o en el exilio no, sino un gobierno distinto al de Maduro. Y entonces de repente decidieron entenderse con Maduro y dejaron en el aire al señor Guaidó, porque conviene coyunturalmente. Entonces, deberíamos también poner todas estas prácticas sobre la mesa, pero además de eso, ¿quién es que tiene la autoridad para imponer sanciones y para quitarlas? Porque la legitimidad de todo esto se supone que está en función de si se impone conforme a una normativa legal y si la imponen organismos con atribuciones legales para eso, que no es precisamente el caso. Entonces, yo creo que todo esto son evidencias realmente de cuál es la realidad en todo esto. Ahora, ¿por qué esta campaña contra Alemania? Bueno, yo recuerdo una frase que se le atribuye al primer secretario general de la OTAN. Eso se lo escuché a un español en un programa hace no mucho tiempo. Ese secretario general de la OTAN decía que la misión de esa organización era mantener fuera a los soviéticos, se refería a Europa, mantener dentro a los Estados Unidos y Alemania abajo. Y yo creo que eso tiene cierta vigencia hoy en día. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque Estados Unidos quiere arrastrar a Europa a un proyecto que tiene para la región del Indo-Pacífico y quiere liderar el viejo continente. Y ha desplazado poco a poco, aprovechando esta coyuntura, a Alemania del liderazgo europeo. Y hoy en día la agenda de Europa está condicionada por lo que está ocurriendo en Rusia. Y la agenda la pone la OTAN. Y en la OTAN manda Estados Unidos. Esa es la realidad que se está viviendo hoy. Alemania está cargando con eso. Y entonces decía que hay una crisis de liderazgo en Alemania que en algún momento eso se va a sentir. Ahora usted ve en Europa, en los países occidentales, todo un movimiento para volcar ayuda hacia Alemania, sobre todo ayuda militar. Y pudiera, bueno, verse eso como un gesto, la expresión de una posición solidaria con respecto a Ucrania. Hay que ayudar a Ucrania porque es una democracia liberal y está siendo víctima de una agresión. Ahora, en el fondo de todo esto hay un tremendo negocio que mucha gente no advierte. ¿Por qué? Bueno, porque, y déjenme decirle que esos pronunciamientos, quienes los están alentando, son los fabricantes de armas, los
integrantes, los representantes, los lobistas del complejo militar industrial que financian las campañas de los partidos políticos. Y entonces cuando usted ve todas esas figuras que tratan de brillar con este tipo de planteamiento, simple y llanamente lo que están es poniéndose donde el capitán lo vea. Resulta que hay por ahí unos 300.000 millones de dólares de las reservas rusas que le han quitado a ese país como sanción. Y entonces hay todo un movimiento para repartirse esos recursos. Porque lo que se dice es, eso hay que facilitárselo a Ucrania como una compensación por la agresión. Pero ¿cómo es que se le va a entregar a Ucrania? En armas. ¿Y quién es que va a vender las armas? Los mismos que están abogando por el apoyo en armamento. Pero además de eso, Ucrania no es que va a estar recibiendo donaciones como muchos creen. Esas ayudas se computan como préstamos para este país que posteriormente tendrá que pagar. Eso ya nosotros lo vimos en el caso de Irak. Irak, aunque no pidió una intervención, tuvo que financiar esa intervención de Estados Unidos y sus aliados. Se cobraron de ahí, del petróleo iraquí. De manera que no es nuevo. Y los vendedores de armas ahí hicieron, durante la ocupación de Afganistán, durante la ocupación militar de Irak y lo de Siria y lo de Libia, un tremendo negocio. Pero además de eso, fíjense que hay un detalle. Se ha tomado la decisión de entregarle a Ucrania los viejos armamentos que hay en Europa del Este. Y eso entonces, esos armamentos se van a reemplazar por equipos nuevos. Y quien va a vender eso son las industrias occidentales del complejo militar industrial. Y ese es un tremendo negocio. Desechan esas armas viejas, se las transfieren a Ucrania supuestamente como un gesto solidario que tendrá que pagar de alguna manera, y entonces se renueva el arsenal y quien vende las armas son las empresas occidentales. Un tremendo negocio. Y no reparan ni siquiera en conveniencias desde el punto de vista militar. ¿A qué yo me estoy refiriendo? A Ucrania le han transferido unos aviones por ahí. Lo anunció Estados Unidos. No han dicho qué tipo de aviones son, porque evidentemente son aviones ya un tanto obsoletos. Y algunos de esos aviones, de los que heredaron las repúblicas que fueron parte del bloque soviético, y le están mandando aviones a Ucrania cuando Ucrania no tiene aeropuertos habilitados para ponerlos a volar, porque esos aeropuertos los destruyó Rusia desde el comienzo de la guerra. Ustedes dirán, bueno, pero un aeropuerto, una pista, tú la puedes construir relativamente rápido. Eso lleva su tiempo. Pero además de eso, los rusos no son bobos y tienen su sistema de vigilancia. Y han destruido un montón de equipos bélicos desde el aire, en el suelo. Y esos aviones corren el riesgo de ser destruidos en tierra. Pero no hay reparo en esto, porque lo importante, lo que cuenta aquí, es precisamente el beneficio que se pueda obtener. Hay una gran obscenidad en muchas cosas de estas. Es cierto que Rusia invadió, y es cierto que en nombre de su seguridad está destruyendo un país. Pero también es cierto que invocando derechos supuestos a la autodeterminación y derecho a la soberanía y el derecho de un bloque militar a manejarse con las manos sueltas, se permitió que comenzara
una guerra que todo el mundo sabía en qué iba a terminar. Bueno, permítanme hacer una pequeña pausa, volvemos en breve.